Ahí están viendo... No están viendo. Dice que sale muy retrasada la conexión. Ahí no sé si Ale, si me están escuchando. Sí, escucha bien, La perdón. idea de... Genial. La idea de hoy es hacer un repaso de esta primer técnica. Acuérdense que dijimos en el libro el tema de simulación. Arrancamos por el final, lo van a encontrar en las unidades finales del libro. Arrancamos, digamos, el core de la materia. Sí o sí se lo encontraría en el final, si tienen que dar final. Sí o sí este tipo de ejercicio se va a evaluar en el parcial, así que es algo que queremos que tengan bien en claro. Es programación lineal. Primero hay un tipo de resolución que nosotros, y el libro también hace la introducción al tema, mostrando gráficamente cómo se puede resolver este tipo de problema. Obviamente, como es una resolución gráfica y estamos en el plano, solamente estamos limitados por la cantidad de variables que tenemos. Este tipo de problemas puede tener n variables, puede ser multidimensional, y entonces cuando estemos en esos escenarios ya vamos a necesitar otro tipo de técnicas, pero sí la introducción la podemos arrancar como para que ustedes la puedan interpretar a ver cómo es una resolución gráfica en el plano. Esta es una técnica que mediante la utilización de modelos matemáticos intenta pasar un problema real, la realidad lo intenta formalizar matemáticamente, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a querer hacer? Encontrar soluciones óptimas para ese problema. Lo contrario a lo que habíamos visto la semana pasada. Acá sí vamos a intentar, mediante método matemático, una resolución analítica. Se describe matemáticamente el problema y queremos llegar al óptimo. Se podría decir que abarca el problema general de asignar de la mejor manera posible, o sea, forma óptima, los recursos que siempre son limitados, actividades que están compitiendo entre sí por ese recurso. Fíjense ustedes, me imagino que podrán imaginarse todas las aplicaciones que tienen. Industrialmente, esto tiene un origen industrial militar, donde tenemos recursos limitados y tenemos que distribuirlo de forma óptica. Recuerden que cada uno de los temas que vamos a tocar en nuestras clases semana a semana... Buenas noches. Buenas noches. Tienen su correlato en el libro. De hecho, yo acá ya tengo la unidad del libro, donde pueden, siempre les decimos, acá por favor vayan a hacer el repaso con el libro y van a encontrar que este resumen que hacemos nosotros en la clase, que nosotros nos quedamos si quieren con el core, lo van a encontrar en el libro. Acá habla desde el origen, que es lo que venimos hablando. Fíjense esto que estoy subrayando. Abarca el problema general de asignar de la mejor manera posible, de forma óptima, los recursos limitados. De hecho, acá van a ver que lo aborda este tipo de problemas y este tipo de solución con un ejemplo. Nosotros vamos a ver otro ahora en clase, pero ahí lo tienen para ver. Y les recomiendo siempre que vayan a ver, les digo, la clase nuestra, después la vayan a complementar con la unidad del libro. Básicamente estamos viendo el mismo tema, ¿no? Claro, nosotros lo vemos en este resumen. Intentamos hacer un resumen guía en estas diapositivas, pero está detallado en la unidad del libro. Ahí, Sí. déjame, les consulto, en base a esta definición, la programación lineal, si tengo, pongámosle, recursos ilimitados, ¿puedo resolver un problema mediante la programación lineal? No. O sea, no tengo un problema de programación lineal. No sé necesario. Y si tengo un solo, no sé, imaginemos, necesito,
tengo un solo producto que producir, o sea, tengo un solo servicio, tengo un problema de programación lineal. No, tampoco. O sea, la cuestión es cómo distribuir los recursos de la mejor forma entre los distintos productos para obtener la mejor ganancia. ¿Está bien? Si tengo a un solo servicio, un solo producto, no tengo problema. Y si tengo recursos ilimitados, tampoco tengo problema. ¿Okay? Exactamente. Bien. Entonces, acá vamos a entrar un poco más con el glosario de la programación lineal. El modelo posee un objetivo expresado mediante una ecuación. A eso lo vamos a denominar función objetivo. Ahora, cuando nos refiramos a función objetivo, estamos hablando justamente de eso, del modelo expresado en esa función. Pretendemos maximizar o minimizar alguna cantidad, vamos a decirlo así vagamente, en principio. Piensen que este tema, bueno, la vamos a ver por 3 semanas. Las siguientes 3 semanas vamos a estar viendo este tema. Lo que pasa es que cada vez vamos a ir agregando más complejidad. Las variables de la función objetivo están sujetas a una serie de restricciones expresadas mediante un sistema de inecuaciones o ecuaciones. Ejemplo, justamente las limitaciones que tenemos con los recursos, ¿sí? Las limitaciones de personal, o las limitaciones de materia prima, o las limitaciones de maquinaria disponible. O sea, es justamente lo que queremos resolver. El problema debe presentar distintas alternativas. Lo que decía José, hay una competencia por estas actividades, de estas actividades por los recursos limitados, ¿sí? En este caso decimos el ejemplo, bueno, puedo producir 4 bienes, ¿sí? ¿Cuántos tengo que producir de A, cuántos de B, cuántos de C, cuántos de D en estas condiciones? ¿Sí? La función objetivo debe ser una función lineal y las restricciones deben ser expresables como ecuaciones o inecuaciones lineales. Acá también ya estamos teniendo un supuesto bastante importante, ¿no? Respecto a cómo podemos describir el problema. Por eso es programación lineal. La función objetivo y las restricciones las podemos solamente representar de esta forma. Ejemplos de aplicación, algunos ejemplos. A partir de recursos disponibles, determinar las unidades a producir de cada bien de forma que se maximice el beneficio de la empresa. Por ejemplo, elegir materias primas en procesos de alimentación, por decir solamente un tipo de industria, para obtener mezclas con determinadas propiedades al mínimo costo posible. Fíjense que versus el ejemplo anterior, acá estamos minimizando costos, en el anterior estamos maximizando beneficios, ¿sí? Determinar el sistema de logística que minimice el costo total de transporte desde fábrica a puntos de distribución. Otro tipo de problema, fíjense, son muy diversos. Desarrollar un plan de producción que, teniendo en cuenta la demanda, minimice costos de inventario y producción. Y así podríamos seguir con los ejemplos. Pero vamos a un caso práctico, ¿sí? Que para nosotros, ¿qué tal? Para nosotros es lo que creemos la mejor forma de que ustedes puedan bajar a tierra estos conceptos. Una empresa como Sancor, vamos a decir que produce 2 tipos de queso, ¿sí? Tipo de queso 1, tipo de queso 2. Un operario invierte 20 minutos para producir una unidad de Q1, pero también puede invertir 30 minutos en hacer una unidad de Q2. La producción incluye prensado en una máquina, ¿sí? La cual requiere 20 minutos para la unidad de Q1 y 10 para la unidad de Q2. En el área donde se producen Q1 y Q2 se cuentan con 100 horas hombre y 80 horas máquinas al mes. Acá está hasta ahí la descripción de la situación, del escenario, ¿sí?
Sabiendo que la ganancia obtenida por Q1 es de 1.5 y de Q2 1, de 1, ¿no? Por cada queso. ¿Cómo planificamos la producción para maximizar la ganancia? Este es el tipo de problema que la programación lineal puede responder de forma precisa. Tenemos condiciones, restricciones, tenemos actividades, tenemos recursos finitos, fíjense acá las horas hombre. Buenas, ¿qué tal? Las actividades que están compitiendo por esas horas hombre, en este caso son, ¿qué hago? ¿Queso 1 o queso 2? Estos son, buenas, ¿qué tal? El típico problema que se van a encontrar en programación lineal. Entonces, primero se formaliza, ¿sí? Vamos a formalizar. Definimos nuestras variables de decisión, x1 y x2. ¿Sí? Estamos traduciendo las unidades que vamos a producir de queso 1 y las unidades que vamos a producir de queso 2. ¿Sí? Así vamos a definir la función objetivo. Fíjense que en este caso, la función objetivo está expresada por la ganancia que nos da la venta de cada uno de los quesos. Entonces, obviamente que estamos queriendo maximizar. Acá no estamos expresando una función de costos, que lo lógico sería intentar minimizarlo. En este caso decimos vamos a maximizar la ganancia. Entonces, fíjense que la ganancia Z, que es la función objetivo, está expresada por 1.5 de x1, que era lo que ganábamos por el queso 1, y 1 de x2, que era lo que ganábamos por cada queso vendido. Las variables de decisión están sujetas a las siguientes restricciones. ¿Sí? 20 de x1 más 30 de x2 tiene que ser menor a las horas hombre, que ahí está expresado por menor o igual a 100 por 60. Estas son restricciones funcionales. Y la otra era por la máquina, ¿sí? Por las máquinas, en este caso de prensado. Que decíamos que teníamos 80 horas máquinas al mes. Que utilizamos 20 para X1 y 10 para X2, y entonces esta es una restricción funcional. Después tenemos las restricciones en este tipo de problemas que vienen incluidas, después la vamos a ir complejizando, pero vienen incluidas con en este tipo de ejemplo, que son las restricciones de no negatividad. ¿Cuáles son las restricciones de no negatividad? Nosotros no tendría sentido valores negativos para la producción de X1 y de X2. Estamos hablando de producciones de queso. Entonces ahí... ¿Cómo? No, pero acá estamos expresando las restricciones y las cantidades producidas. Entonces, acotando a esto que estamos intentando expresar, nosotros no podemos considerar valores negativos para X1 y X2. No podés producir nada negativo. O sea. Claro. Entonces, como lo estamos acotando a esto, estas restricciones de no negatividad, por más que no se mencionen en los enunciados, las tienen que considerar siempre. ¿Sí? Esta es una representación tabular. Antes hicimos una expresión, ¿cómo decirlo? Lo hicimos oralmente, hicimos las restricciones como si fuera un problema, pero podríamos haber representado esas restricciones y las cantidades disponibles en una representación, nosotros decimos tabular. ¿Sí? Fíjense que lo que hacemos, si lo representamos... Ale, ¿me ibas a preguntar algo? ¿O iba alguien a preguntar algo ahí, de ese lado? Sí, los chicos acá estaban consultando si eran rectas, lo que estábamos representando ahí en el Sí, punto. exactamente. Están preguntando en Cava si esto que estamos formalizando acá corresponde a rectas. La respuesta es sí. Por eso es lo que le decíamos, que como después van a necesitar hacer cálculos en el plano, que les habíamos compartido material extra en el Drive para esto, ¿sí? Decimos la representación tabular de este mismo problema, que era lo que van a ver
como le decíamos acá, esto mismo para este problema que es otro ejemplo en el libro, van a ver esta misma representación. Fíjense qué pinta tiene. En la primera columna tenemos el recurso, ¿sí? En nuestro problema teníamos dos recursos identificados. El operario, o las horas operario, como lo quieren llamar, y las horas máquina. Esos son los dos recursos que están en disputa acá para ver si hago Q1 o Q2. Y también habíamos dicho que... no se ve positivo. También habíamos dicho que en el operario necesitaba 20 para X1, para el queso 1, 30 para el queso 2, y que había una restricción de 100 horas disponibles, ¿se acuerdan? Y la máquina lo mismo, por lo menos para la producción de estos dos quesos teníamos una cantidad disponible de 80, ahí está haciendo un pasaje, pero la máquina requiere 20 minutos para X1 y 10 minutos para esta forma, que si ustedes a alguno le puede ayudar, o para quizá no a alguno les es lo mismo, pero cuando lean un problema pueden traducir a la forma tabular cuáles son los recursos, cuáles son lo que consume para cada actividad y cuáles son las restricciones. Y fíjense que acá ya les está quedando la formalización, o sea, esto que están viendo acá, no es otra cosa que esto que están viendo acá. O sea que bien se identifican desde el problema la forma tabular, ya tienen las rectas que representan el problema. Y acá en la última fila... ¿Cómo? El 60, ¿de dónde sale? Minutos, porque está pasando las horas a minutos. Lo pusimos explícitamente porque en realidad no hace si quieren, no hace al problema, pero a veces también este tipo de problemas, cuidado con esas pequeñas trampitas que están en los enunciados, mezclan las unidades de una restricción y otra. Pues por ahí una restricción dice, esto está en horas, esto está en minutos, o esto está en kilos, esto está en gramos. Bueno, hay que llevar todo a la misma unidad. Y finalmente la última fila es la función z de ganancia, ¿sí? Pero bueno, es otra forma de representar este problema que vimos acá en la forma tabular. Voy a hacer un stop en el Ahí es importante primer video. que puedan traducir. Lo más importante y lo van a tener en los finales, en los parciales.